Saludos oyentes de la noche de radio, gracias por escucharnos. Hoy es lunes, es 30 de diciembre del año 2024. 2 meses son los que han pasado ya desde la tragedia en Valencia, del paso de las riadas en algunas zonas de Castilla-La Mancha, Albacete y Cuenca, también en Andalucía, Málaga. Y hombre, es inevitable, tal día como hoy, no recordar todavía con cierta angustia lo que aquellos 29, 30 de octubre y días posteriores estábamos contando y viviendo, en nuestro caso en tiempo real, aquí en este programa. 62 días después del balance de cifras que nos sigue dejando el paso de la gota fría en España, en la provincia principalmente de Valencia, la verdad es que sigue siendo absolutamente aterrador. Porque a día de hoy todavía hay 3 personas que siguen desaparecidas. Y 78 municipios, 78 que siguen sin haber recuperado algo, pues lo más parecido a la antigua normalidad. 100.000 hogares siguen afectados, 30.000 empresas que no han podido reabrir, más de 400.000 trabajadores con problemas para mantener sus ingresos, 60.000 hectáreas agrícolas arrasadas, más de 200 kilómetros de carreteras todavía afectadas, 500 kilómetros de vías ferroviarias con desperfectos, 60.000 vehículos destrozados, vehículos particulares, que todavía están apilados y que las autoridades no han sido capaces de retirar. Y a todo esto, 62 días después, pues añádanle ustedes el fango y la basura amontonada que todavía no se ha retirado de muchísimas calles, ni de muchos garajes, porque a fecha de 30 de diciembre del 2024, 2 meses después, se siguen notificando incidencias. Y cuando se les pregunta a los vecinos, pues ¿qué pueden decir? Que han pasado 2 meses y que a las familias destrozadas porque han perdido a uno de los suyos, pues también hay que sumar a aquellos a los que el paso de la riada les ha dejado en la calle y sin su negocio de toda la vida. Tal día como hoy, el 30 de octubre, Pedro Sánchez comparecía en el Palacio de la Moncloa y les prometía que no les iba a dejar solos. España entera llora con todos y con todas vosotros. Nuestra prioridad absoluta es ayudaros. Las administraciones públicas estamos trabajando de forma coordinada para hacer lo posible y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos. Nuestro pensamiento, evidentemente, también está con quienes ven su hogar anegado, sus pertenencias destrozadas, su vida cubierta de lodo. Sé que detrás de todos esos daños hay décadas de esfuerzo, proyectos vitales hoy sumidos en la más absoluta incertidumbre. Pero también os vamos a ayudar, con todos los recursos del Estado, si hace falta de la Unión Europea, para que podáis salir adelante, para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible. Pues les vamos a dar los números. Porque en este momento saben ustedes que el portal habilitado por Moncloa para informar de las ayudas destinadas se va actualizando cada día. Y en este momento los datos son los siguientes. De los 16.600 millones que el Gobierno se comprometió a destinar a la reconstrucción, apenas han llegado 974 millones. Eso es menos del 6% del total. Exactamente eso es un 5,8%. Por ejemplo, tengo también aquí el gráfico de las ayudas del Gobierno para daños personales, daños en viviendas, daños en establecimientos. De las 36.000 solicitudes, a día de hoy solo han recibido las ayudas 1.800 familias. De las ayudas directas a empresas y autónomos, ha habido más de 29.000 solicitudes y en este caso, según el portal de Moncloa, hay 22.000 aprobadas, pero eso no significa que hayan recibido ese dinero, porque este dato no aparece. De los más de 8.000 comercios valencianos que se vieron afectados por la Dana en algún grado, y en sectores pues, como alimentación y hostelería, lo cierto es que solo un número mínimo ha podido reabrir.
Y todo esto teniendo en cuenta que más de la mitad de este dinero no son ayudas, que son créditos a devolver. Y en esto ha insistido esta tarde la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero. Se ha recurrido al mismo modelo que se usó en pandemia, porque casi la mitad del montante total del paquete de ayudas son créditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial, cerca de unos 5.000 millones aproximadamente, y también parte de fondos del Consorcio de Compensación de Seguros, constituido pues precisamente con las aportaciones de las aseguradoras como garantía financiera obligatoria que va a cubrir los riesgos extraordinarios. Y es que para el campo, por ejemplo, la situación tampoco es mejor. Hay asociaciones, como la Asociación Valenciana de Agricultores, que está advirtiendo de que más del 80% de los agricultores y ganaderos que han resultado afectados se van a quedar sin las ayudas directas de 5.000 euros que ha prometido el Gobierno, porque resulta que los requisitos establecidos en la normativa estatal dejan fuera a los productores a tiempo parcial y a los jubilados, que son la mayoría del sector agrario en Valencia. Pero es que también se acaban de enterar de que tampoco van a recibir ni un euro aquellos agricultores que no estuvieran antes del 28 de octubre en el censo de empresarios profesionales y retenedores por una corrección que se hizo a última hora en el decreto ley de las ayudas directas a los sectores agrícolas que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Pero lo más sangrante, porque hay más, es que solo 41 familias han recibido ayudas por fallecimiento. 41 familias de los 230 muertos en Valencia, Albacete, Cuenca y Málaga. Hoy ha hablado la delegada del Gobierno en Valencia, que es Pilar Bernabé, y la verdad es que ha dicho algo bastante llamativo. Ha dicho la delegada del Gobierno en Valencia, en una entrevista en Televisión Española, que si no llegan las ayudas más rápido es porque los afectados no están haciendo el papeleo a tiempo. Porque el Gobierno sí que está autorizando anticipos sin seguir un control de las peticiones. Que resulta que después de conceder ese dinero, lo van a escuchar ustedes, es cuando el Gobierno se pone a revisar si realmente eres o no una persona que ha resultado damnificada. Lo único que hay que hacer es firmar en esa declaración responsable como que ha sido afectado, que está esperando o bien del consorcio o las propias del Ministerio del Interior si no tiene seguro, y a partir de ese momento simplemente con esa petición que la puede hacer a través de la página web, si va a Infodana, busca anticipos del Ministerio del Interior, clica ahí y le lleva directamente, lo puede rellenar. Todas las vías las tenemos abiertas a disposición, hay que ir y pedir el anticipo. Y eso es un avance que, excepto si se llegara a demostrar que uno en esa declaración responsable no ha dicho la verdad, ya es el avance de este dinero que a lo mejor con los trámites y tal tarda un poquito más en llegar. Efectivamente, porque lo que se hace es una fiscalización posterior una vez ya han cobrado esa parte del dinero, porque lo que más nos interesa ahora es que la gente tenga el dinero cuanto antes. ¿Y en qué punto están las ayudas que ha ofrecido el Gobierno autonómico de Carlos Mazón? Porque esta es la otra parte. Bueno, pues aquí hay que esperar a que el dato lo vaya actualizando la propia Administración cuando pregunta a los medios, porque es cierto que aquí no hay un documento oficial. Sabemos que esta última semana se han puesto en marcha 854 millones de euros en ayudas directas, que se ha activado también un paquete de 200 millones de euros con ayudas de 6.000 euros para familias, porque todo esto es lo que va pues transmitiendo el Gobierno valenciano, 50 millones para alquiler de viviendas, también 266 millones más para empresas, autónomos, trabajadores en ERTE, otros 60 millones más para municipios, 20 millones más para los regantes. Y aún así muchos valencianos pues consideran que estas ayudas son insuficientes, y ayer mismo se celebró una nueva manifestación contra la gestión de Carlos Mazón, la tercera ya desde las riadas. Si nos quedamos con el dato, el que han hecho oficial la delegación del Gobierno, bueno, pues ellos lo que dicen son que 80.000 personas salieron este domingo a la calle. Pero cuando uno piensa en ayudas rápidas, piensa en el presidente de Mercadona, en Juan Roig. 40 millones para sus empleados que les llegaron de manera inmediata, rápido. Y piensa en Amancio Ortega, 100 millones a 40 ayuntamientos
que ya tienen el dinero íntegro en sus cuentas. Otra cosa es cómo estén repartiendo ese dinero los consistorios, porque ahí sí que parece que la gestión va un poco lenta. Pero ahora imagínese ser un trabajador de Mercadona. Usted es valenciano, damnificado por la tragedia de la Gota Fría, ha perdido su vehículo, ha perdido su casa, o le va a costar reconstruirla, porque 62 días después sigues limpiando el lodo que hay en tu garaje. Y resulta que te enteras de que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tratado de que si has recibido una ayuda directa del presidente de tu empresa, tengas que tributar por ese dinero como ingresos. No es un escenario que imaginar, es una realidad. El día 21 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 7/2024, que introducía 3 nuevos impuestos y en la que se modificaban diversas normas tributarias. Y en ese texto se incluyó la siguiente disposición adicional. Estarán exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sucesiones y donaciones las cantidades satisfechas con carácter extraordinario por los empleadores a sus empleados y o familiares que vayan destinadas a sufragar los daños personales y daños materiales en vivienda, en seres y vehículos que hayan sufrido los empleados y o sus familiares con ocasión de la dana acaecida en 2024. Es decir, que por ejemplo esos 40 millones recibidos por los empleados de Mercadona, pues que no sean sometidos como otros ingresos a tributación, sino que se queden fuera, que queden exentos. Esto lo contaba Carlos Segovia, periodista del diario El Mundo, este domingo. ¿Y qué miembro del Gobierno de España creen ustedes que votó en contra de lo que se ha denominado la enmienda Juan Roig, es decir, de no querer pillar parte de la ayuda que han recibido de empresarios privados los afectados por la dana, porque las del Gobierno, con suerte, 2 meses después, están empezando a revisarse? María Jesús Montero. La ministra de Hacienda y con ella 166 diputados más, principalmente del Partido Socialista, de Sumar, PNV y una parte de Esquerra, trataron de sacar tajada de estas ayudas. La buena noticia es que hubo 181 votos a favor de la exención fiscal y se pudo sacar adelante. Y una abstención. ¿De quién? De un diputado valenciano. ¿Lo adivinan? José Luis Ábalos. Pero este asunto en realidad viene de lejos. Había pasado un mes de la catástrofe en Valencia y, por dar un poquito más de contexto, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, que no solamente incluye a Mercadona, también hay supermercados como Consumo o Ahorra Más, intentó conseguir esa exención durante la tramitación de la reforma fiscal. Y tuvieron que sacar un comunicado porque desde el Gobierno no recibían respuesta. Y hubo otras empresas, y esto lo reveló la semana pasada la consejera de Hacienda valenciana en el Parlamento, que querían ayudar a sus empleados, pero que como no se despejaba el asunto de la exención fiscal, que decidieron no hacerlo, por lo que pudiera pasar. Empresas que se planteaban ayudar a gente que todavía no había recibido nada y que 62 días después sigue en muchos casos esperando esa ayuda. ¿Se acuerdan cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, negó que el Gobierno hubiera vinculado la aprobación de unos nuevos presupuestos a las ayudas por la dana? Lo habían dicho un día antes. Y en el Gobierno justificaron la rectificación diciendo que no, que eso no había sido así, que era un bulo del Partido Popular. Bueno, pues escuchen a Inma López, es secretaria de Política Económica del Partido Socialista. Las declaraciones son de ayer, domingo, y la pregunta era por las nuevas cuentas políticas, las nuevas cuentas públicas y por la posición de Junts. Esperemos que los hayan. El Partido Socialista y el Gobierno lo que va a hacer es cumplir con su obligación y a partir de aquí cada grupo político tendrá que responsabilizarse de su decisión. Si nos votan en contra de los presupuestos, no nos están votando al Partido Socialista, están votando en contra de más inversiones, están votando en contra de las ayudas a los afectados por la dana y tendrán que explicar por qué anteponen sus intereses partidistas a los intereses de los españoles y de las españolas.
Pues ya lo han escuchado ustedes. Hoy, por cierto, Pedro Sánchez acababa sus vacaciones en Cerler y, según la delegada del Gobierno, tiene previsto regresar a Valencia, que era la gran pregunta que nos hacíamos estos días, donde no ha vuelto a pisar desde el 3 de noviembre. Lo que no ha explicado Pilar Bernabé es cuándo pretende hacerlo. Ella ha dicho que, por supuesto, que lo hará. A lo mejor el día de hoy, antes de despedir el 2024, pues al presidente del Gobierno no le parecía el momento más oportuno. 8:17 de la noche y seguimos de balance, porque al margen de la tragedia de la Dana, que costará olvidar, si algo ha caracterizado este año 2024, que está a punto de terminar, también son los múltiples casos de corrupción que cercan al Gobierno. Un día como hoy, pues se presta a hacer el balance de todo este año que estamos a punto de despedir. Ha tenido que lidiar el Gobierno con ellos durante todo este año y lo va a tener que seguir haciendo en 2025 porque continúan esas investigaciones y los procedimientos siguen abiertos. La agenda judicial ha sido de lo más completa, repleta de pues detenciones, de citaciones, de imputaciones. Hoy, 30 de diciembre, toca hacer el recopilatorio. ¿Quién nos iba a decir el año pasado por estas fechas que la mujer del presidente del Gobierno acabaría reimputada por 4 delitos? Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo laboral, apropiación indebida. ¿Quién iba a pensar que el presidente del Gobierno se tomaría 5 días de reflexión para decirnos a continuación que no se iría, pero que pondría en marcha su regeneración democrática contra la máquina del fango, o que acabaría siendo citado como testigo? Han sucedido muchas cosas desde que el 16 de abril se presentara la primera denuncia contra Begoña Gómez y todavía nos faltan algunas citas importantes en el calendario judicial de este 2025. El próximo 13 de enero, la Audiencia Provincial de Madrid estudiará el recurso de apelación que interpuso el abogado del empresario Carlos Barrabés. Y el 22 de enero, el juez Peinado ha citado como testigos a representantes de Indra, de Google y de Telefónica, además del vicerrector de la Universidad Complutense, José María Coello, de Portugal, y su antecesor, Juan Carlos Doadrio. Uno de los que más ha investigado y ha publicado sobre el caso de la mujer del presidente del Gobierno desde sus inicios ha sido Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital. Y a él, a Carlos Cuesta, le hemos pedido que nos avance qué es lo que queda por salir y por dónde van a discurrir las investigaciones de este caso en 2025. Pues os resumo más o menos lo que se puede esperar en este año 2025 del caso Begoña Gómez y que nada va a ser bueno para Begoña Gómez. 5 líneas. Empiezo por la primera, la cátedra. Vamos a ver, en la cátedra la defensa que ha utilizado Begoña Gómez ha sido la de culpar a la Universidad Complutense de que tenían conocimiento de lo que estaba haciendo. Cuidado, porque esto sitúa en una posición muy delicada al vicerrector Doadrio. Y Doadrio tiene mucha información de quién daba las órdenes. Y las órdenes evidentemente venían de aquel que fue a Moncloa, quien era el rector Goyache. Y la relación del rector Goyache tiene muchos datos sobre los cuales Doadrio, el vicerrector, puede aportar información. Y esto se le puede torcer claramente y mostrar un tráfico de influencias para Begoña Gómez. Segunda línea, el software. Ahí lo tiene posiblemente todavía peor Begoña Gómez. Vamos a ver, es evidente y va a ir quedando más que claro que lógicamente ese software contó con la participación de Telefónica, Indra, Google, más un concurso público porque tenía la influencia que tenía Begoña Gómez, es decir, por ser la mujer del presidente. Tienen que ir pasando a declarar todas las personas responsables de esos pagos y no van a asumir ninguna responsabilidad ellos. Por lo tanto, van a tener que dar información que demuestre que el software lo dieron porque alguien pues les debió decir tenéis que patrocinarlo. Quiero recordar que uno de los que llamó para conseguir patrocinios, no en el caso del software, pero sí de la cátedra, fue el amigo personal de Pedro Sánchez, David Sanza. Las cartas de recomendación, cuidado porque aquí se han metido en un lío bastante colosal. Me refiero a Begoña Gómez y su equipo jurídico, al señor Camacho. Han mentido, literalmente. Dijeron que las cartas de recomendación, las famosas a Carlos Barrabés, no incluían el nombre de la empresa de Carlos Barrabés. Tercer párrafo del documento, la gente lo puede buscar en Libertad Digital y verá cómo se hace alusión directa a la petición de apoyo a esa empresa. Es decir, han mentido en sede judicial. Cuarta línea, cuidado con esta, muy delicada, el tema del rescate.
Ismael Moreno, el juez, en su exposición razonada al Tribunal Supremo, ya incluyó este foco como uno de los que había que investigar. Y Begoña Gómez tuvo una de las reuniones con Javier Hidalgo el mismo día 16 de julio, en el que se reunía Pedro Sánchez con Ábalos y con Nadia Calviño, con el pequeño matiz de que el 16 de julio fue antes de que fuera solicitado el rescate. ¿Qué hacía Begoña Gómez en esas reuniones? Y última línea, cuidado con esto porque está avisando Víctor de Aldama de que se está guardando material sobre lo que ocurrió en la noche de San Petersburgo, septiembre del 19, en la que él, Víctor de Aldama, se vio con Begoña Gómez y en la que por ahora se nos ha dicho que no se habló del rescate, pero todos los que estaban ahí, porque estaba también Javier Hidalgo, podían tener algo que ver en ese rescate. Y unos meses después comenzaron las conversaciones. Las 5 líneas pintan muy mal para Begoña Gómez. Pues otro de los casos que acercan al gobierno de Pedro Sánchez es el que comenzó llamándose caso Koldo. Después pasó a ser el caso Ábalos y, vistas todas las ramificaciones, pues ha terminado siendo el caso Partido Socialista. Esta macrocausa ha dado un giro radical después de que uno de los detenidos, el comisionista, Víctor de Aldama, decidiera colaborar con la justicia y tirar de la manta. En el punto de mira, el exministro y hombre fuerte de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, además del actual ministro Ángel Víctor Torres y su jefe de gabinete. Y hablando de jefes de gabinete, el de María Jesús Montero, además del secretario de organización del Partido Socialista, o la presidenta del Congreso. Esteban Urrizteta es periodista de investigación del diario El Mundo y nos va a contar qué nos depara este 2025 respecto a un caso que golpea especialmente con fuerza las puertas de Moncloa y de Ferraz. De todas las causas que acechan al gobierno de Pedro Sánchez en este 2025, la que más riesgo supone para el ejecutivo de Pedro Sánchez es, sin lugar a dudas, el caso Koldo. Después de la histórica declaración, de la histórica confesión del empresario Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional, donde describió una corrupción sistémica en el gobierno socialista, donde detalló el pago de comisiones en efectivo a altos cargos, al exministro José Luis Ábalos, esta causa se antoja como la más importante sin lugar a dudas. Y todo queda en estos momentos a expensas del desencriptado de uno de los móviles del empresario. Aldama ha dicho que en ese terminal se encuentra gran parte de las pruebas que van a sustentar sus afirmaciones ante la justicia y por lo tanto vamos a ver en los próximos meses, probablemente en las próximas semanas, nuevos mensajes con altos cargos de un ejecutivo que presentó a este empresario como una especie de pequeño Nicolás, como un personaje de Mortadelo y Filemón, y que con el paso del tiempo estamos comprobando que fue una persona con un extraordinario nivel de influencia en el Ejecutivo, también en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que tenía acceso a ministros, a jefes de gabinete, a altos cargos, y que tenía una llegada absolutamente espectacular a quien fuera el número 2 del partido, a José Luis Ábalos, quien va a ser investigado a fondo por el Tribunal Supremo después del suplicatorio a lo largo de este próximo año. Por lo tanto, el caso Koldo, que luego pasó a ser el caso Aldama y que ya es el caso Ábalos, va a ser la causa más importante, sin lugar a dudas, en el próximo año. Bueno, es que no hay día en el que no encontremos una nueva revelación sobre Ábalos, sobre Koldo, sobre el ministro Torres, sobre Moreno. El Español cuenta hoy que el exministro de Transportes hizo gestiones con Argelia para que un constructor que le pagaba comisiones cobrara una deuda de más de 11 millones de euros. Como no podía ser de otra manera, Ábalos le informaba de todos los trámites a Aldama. ¿Y a través de quién? Pues de uno de sus asesores en el ministerio que después pasó a ser su jefe de gabinete. Otra vez un jefe de gabinete en acción y ya van 3 con el de María Jesús Montero y el de Ángel Víctor Torres. La información la ha publicado hoy Jorge Calabres y la ha querido compartir con ustedes los oyentes de La Noche de Radio. Sí, hoy en El Español publicamos esas gestiones que hizo el ministro José Luis Ábalos para que un constructor, José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción, más conocida la empresa como LIC, cobrara una deuda que tenía con el gobierno de Argelia, que ascendía a los 11 millones de euros en aquel momento, en el 2019. José Ruz es uno de los empresarios constructores que fue señalado por Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo como de esas empresas que pagaban comisiones por las adjudicaciones de la Dirección General de Carreteras de Obras a
el ministro José Luis Ábalos y a Koldo García Izaguirre. En esta gestión, para que cobrara la deuda de Argelia y en la cual hay una carta en la que José Luis Ábalos invita a su homólogo argelino, ministro de Obras Públicas y Transporte, a una visita en Madrid y a una reunión, utilizó a otro de sus asesores, a Ricardo Mar, en aquel momento asesor de Relaciones Institucionales e Internacionales y que posteriormente pasó a ser su jefe de gabinete. Ricardo Mar es el que informaba a Víctor de Aldama de los avances de esas gestiones. Está en poder de los agentes de la UCO una captura de un email encontrado en el móvil de Víctor de Aldama, en la cual Ricardo Mar envía esa carta de José Luis Ábalos al ministro argelino como garantía al empresario Ruz de que se estaban haciendo esas gestiones. Además, las conversaciones demostrarían que Ricardo Mar tenía una estrecha relación también con Víctor de Aldama. Por tanto, estamos ante una nueva prueba encontrada en ese móvil que fue requisado por la Guardia Civil en la última detención de Víctor Aldama el 7 de octubre y que, tal y como dijo el empresario, va a dar muchos datos y va a dar nuevas informaciones sobre una red de tráfico de influencias y amaños de contratos en el Ministerio de Transportes. Pues junto a la mujer del presidente también está imputado su hermano, David Sánchez. En 11 días ha sido citado a declarar como investigado, acusado de tráfico de influencias, de malversación y prevaricación. La periodista de Voz Populi, Mercedes Serrayer, ha seguido este caso especialmente muy de cerca y le hemos pedido que nos guíe sobre qué no nos podemos perder de vista. El 9 de enero, el hermano de Pedro Sánchez está citado a declarar como imputado ante la juez de Badajoz que le investiga por tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude fiscal, junto con el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Entre el 8 y el 10 también tienen que acudir otros 8 empleados provinciales y como testigos peritos los 3 máximos responsables de la agencia tributaria en Extremadura, quienes finalmente se presentaron como autores del polémico informe exculpatorio y sin firma. La juez cree necesarias estas actuaciones una vez analizado el informe de la UCO, del que deriva indicios racionales de criminalidad. David Sánchez ha cuestionado esta decisión, alega indefensión y ausencia de indicios, una estrategia que recuerda a la de Begoña Gómez y podría apuntar incluso a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional si la causa prospera. Arranca así el año con este proceso muy activo y en un momento de indefinición del futuro laboral y personal de David Sánchez. Su programa estrella, Ópera Joven, solo ha recibido presupuesto para 2024 y Gallardo, varón extremeño del PSOE, está en la cuerda floja. Sánchez debe definir su domicilio, pendiente de las obras del palacete que compró en Elvas, Portugal, lo que puede tener consecuencias tributarias. También la residencia de su mujer, Kaori Matsumoto, y su hija, que preparaban su traslado a España con un puesto creado a su medida en una oficina de la ONU, proceso que Naciones Unidas abortó en agosto después de las publicaciones sobre estas maniobras. Sobre su situación laboral, su defensa no pretende que va a trabajar, pero dice que el absentismo no es un delito y rebate su colocación a dedo con el argumento de que se hizo cuando Sánchez había tocado fondo en el PSOE, cuando los correos volcados por la UCO muestran que el proceso empezó y culminó cuando era secretario general del Partido Socialista. La situación fiscal de David Sánchez tiene varios puntos oscuros. Recibió donaciones de Pedro Sánchez Fernández, su padre, no aclaradas, y realizó pagos y retiradas de efectivo con una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta de este que Hacienda no ha investigado. A lo que se añade su polémica residencia en Portugal, una vez que BBVA ha detallado el valor de las acciones que tiene y que Sánchez había declarado mucho más elevado. BBVA ha certificado un total de 71.409 euros en acciones. David Sánchez ha declarado tener 1,4 millones en acciones en 2023. Ofrecía la valoración media de sus acciones en euros, pero en 2021 cambió la denominación y pasó a hablar de valoración nominal en euros, que se calcula según el capital social y el número de acciones de la entidad. Aclarado esto, hay sospechas de trato de favor por parte del fisco, que le ha ofrecido facilidades insólitas, como que la inspección le asesorara sobre cómo tributar en Portugal. Nunca antes en la historia de nuestra democracia un fiscal general del Estado había sido imputado. Es la otra gran causa pendiente en el Gobierno. Esta mañana la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, ha emitido un comunicado muy duro contra el presidente del Gobierno. Le critica por hablar del fiscal general como si fuera parte de su ejecutivo. Abro comillas, sus palabras patrimonializan una institución que debe ser autónoma y estar ajena al partidismo político, ha dicho esta asociación en un escrito en el que lamentan el, posesivo
que dijo e hizo Sánchez, el subfiscal general del Estado. Nuevamente, dice este comunicado, para el presidente del Gobierno, el Ministerio Fiscal no es una institución autónoma, de raíz constitucional y ajena al partidismo político, sino que coloca al fiscal general del Estado dentro del propio Gobierno de la Nación. Según la Asociación de Fiscales, tan preocupante es la apropiación que ha hecho Sánchez como el clamoroso silencio de Álvaro García Ortiz, que debería haber expresado su total rechazo a tal intromisión. Es cierto, el fiscal lleva guardando silencio desde hace ya varios días. Le hemos pedido a María Jamardo, que es periodista del Debate, que nos dé también las claves de esta trama de revelación de secretos que por el momento tiene a cinco fiscales implicados. 2024 finaliza con una de las causas más polémicas de este año judicial y arranca 2025 con temas pendientes ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que continúa adelante con la instrucción abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un delito de revelación de secretos que presuntamente cometió al filtrar datos reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La última de las pesquisas de los agentes de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, resultó negativa para los intereses de la causa, ya que los agentes localizaron 0 mensajes en el móvil incautado a García Ortiz durante el registro que ordenó el magistrado instructor del Supremo, Ángel Hurtado. Los especialistas de la Guardia Civil constataron que todas las conversaciones de mensajería instantánea de WhatsApp de García Ortiz habían sido borradas, y ello a pesar de que todavía en el primer informe existían pruebas evidentes de que hubo conversaciones muy urgentes, por cierto, con cierta premura, desde la cúpula de la Fiscalía, de las que García Ortiz no solo fue conocedor, sino presuntamente impulsor, para acceder a todos los datos reservados del empresario Alberto González Amador. Así las cosas, el magistrado Hurtado acordaba nuevas diligencias, como la citación de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que, como contó el Debate en exclusiva, se negó a cumplir las órdenes de García Ortiz para poner en conocimiento de la opinión pública esa información confidencial protegida por un pacto de conformidad. También acudirá ese mismo día como testigo el fiscal encargado de delitos económicos, Julián Salto, que estaba al tanto de todo lo concerniente al novio de Díaz Ayuso y que fue sacado de un campo de fútbol la noche del 13 de marzo de este mismo año para rebotar al fiscal general y a sus superiores toda la información sensible de un particular. Ambos quizás podrán poner algo de luz sobre las prisas en la cúpula del Ministerio Público para airear datos reservados del empresario Alberto González Amador y datos que posteriormente, además, llegaron a altos cargos de Moncloa. Toda una trama pendiente de desentrañar que podría poner fin por primera vez y tras una condena penal a la carrera de un fiscal general del Estado que por el momento se ha negado a dejar el cargo. Caso Begoña Gómez, caso Koldo, caso Ábalos, Partido Socialista, caso David Sánchez, fiscal general del Estado. Y no podemos olvidarnos, al menos no en este programa, del caso CENIO, que mantiene en la diana a su todavía directora María Blasco. El próximo 17 de enero se cumplirá el mes de plazo que el Gobierno le dio a la dirección del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para explicar su gestión antes de decidir si su directora continúa o no al frente de ese organismo. Después de todas las revelaciones que hemos ido conociendo, que se han ido publicando, de los millones de euros que se han gastado en comprar arte, casi 2 millones, de exponerlo por todo el mundo, los viajes, los sobresueldos, la directora sigue desaparecida y solamente rompió su silencio en una entrevista en Radio Nacional la semana pasada para decir esto.
Quizás sorprenda a la audiencia que yo soy la directora científica del centro y que no tengo las competencias económicas, es decir, yo no controlo las cuentas del CNIO. Para ello hay un director gerente que se llama Juan Arroyo Muñoz. Aunque ella se sacuda la responsabilidad y diga que las cuentas no las controla ella, los datos y el ultimátum están ahí. La primera información sobre este caso la destapó el diario ABC y en este programa además se la contamos en nuestro adelanto de portadas con Fernando Rojo, lo recordarán. Hoy le hemos pedido a José Antonio Pérez, que es adjunto al director de ABC y que es jefe de España también, que nos avance lo que nos va a deparar este caso en el nuevo año que estamos a punto de comenzar. Pues el futuro que le augura el año 2025 a la directora del CNIO, María Blasco, no es demasiado halagüeño, la verdad. Tiene varios frentes importantes que va a tener que solucionar. Después de sus gastos de casi €500.000 en comprar obras de arte, de sus gastos de casi 25.000 euros en viajes en itinerar todas esas obras de arte, después de que se haya denunciado que ha cobrado durante 5 años 30.000 euros de más en su sueldo, después de que se haya sabido que se ha gastado 300.000 euros en viajes no justificables o que están por aclararse. Después de todas estas anomalías, va a tener que hacer frente a importantes acusaciones. Fundamentalmente se le abren dos frentes, el parlamentario y el judicial. En el ámbito parlamentario se han pedido ya por parte del Partido Popular al menos 6 comparecencias en la Comisión de Ciencia para que distintos responsables del Centro del Cáncer expliquen su gestión respecto al CNIO Arte y respecto a otros aspectos relacionados con el centro oncológico. Además, en este mismo frente parlamentario se ha pedido exactamente 2 preguntas parlamentarias por escrito, una sobre los viajes que se han realizado y quién se han beneficiado de los mismos y otra sobre la gestión en concreto del CNIO Arte. ¿Para qué se compraron las obras de arte y dónde fue el dinero destinado a esas obras de arte? Y aparte, un frente judicial, porque la señora Blasco va a tener que responder a 2 denuncias, una que ha presentado el sindicato Manos Limpias, donde la acusa de malversación, y el Partido Popular ya está hablando de posible tráfico de influencias y de posible administración desleal y prevaricación. Pues es 30 de diciembre y después de todo esto que les acaba de contar José Antonio Pérez, la ministra de Ciencia, Diana Morán, mantiene a María Blasco como directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Así que parece que los negacionistas de la ciencia eran otros. 8:39 de la noche. Nos perdonarán que nos hayamos alargado un poquito más de la cuenta con este balance del 2024 en diferentes aspectos que nos van a tener también muy pendientes a partir de los próximos días, ya a comienzo del 2025. Vamos a hacer una pequeña pausa, les pedimos que sigan acompañándonos en este último programa de la noche de Dieter de 2024 de balance y también de mucha actualidad. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.